Estaba sentado en la cama del hospital, observando por la ventana del cuarto 203 del Hospital Central Horizon. La habitación era tranquila y el murmullo distante de las enfermeras y el sonido de los pasos en el pasillo parecía una melodía monótona que acompañaba mis pensamientos. A través del cristal, el mundo exterior se desplegaba ante mí con sus árboles menciándose suavemente, y la gente pasaba, ajena a mi historia. Hoy sabía que mi doctor vendría a visitarme pronto. La idea de su llegada me llenaba de una mezcla de nervios y expectativas. Tenía preguntas y dudas que necesitaba respuestas, pero también había algo en mí que esperaba que todo fuera más fácil de lo que parecía. Después de una ducha rápida me vestí con mi ropa favorita, una camiseta cómoda y unos pantalones que me hacía sentir más cómodo yo mismo. Me senté en la silla de al lado de la ventana, disfrutando del momento. El agua tibia había traído consigo una sensación de frescura, como si me preparara para el encuentro que se avecinaba. Mientras contemplaba el cielo sumido a mis pensamientos, un golpe sutil en la puerta me sacó de mi ensueño. No me percaté de que alguien había dejado algo sobre el umbral. Fue solo después de un rato que noté un pequeño sobre en el suelo con mi nombre, escrito a mano en la parte superior. Curioso, me levanté y lo recogí. Desdoblé la carta con cuidado y leí las palabras que había en su interior. No la vayas a cagar, Víctor. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, aunque no podía evitar preguntarme quién había dejado ese mensaje. ¿Era una advertencia o un consejo? Pero en medio de la incertidumbre me hizo sentir que no estaba solo en esta lucha. Me llamo Víctor y ahora sentado en el cuarto 203 del Hospital Central Horizon, dejé que mis pensamientos vagaran hacia un tiempo más simple. Miré de nuevo por la ventana y mis recuerdos me transportaron a cuando era un niño de 2 años. Recordé a mis padres arreglándose para ir a desayunar a un restaurante cerca de la ciudad, un lugar especial donde solíamos disfrutar de una comida en familia. Desde ese restaurante se podía ver un faro a lo lejos, un punto de referencia que siempre me fascinaba con su luz titilante. El aroma del desayuno llenaba la casa y podía escuchar a mis padres riendo y hablando mientras se preparaba. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido y alegre. Recuerdo cómo me emocionaba ver los platos llenos de hotcakes, esos que se servían en formas divertidas de animales. Cada bocado era una pequeña aventura y mi estómago rugía anticipación mientras imaginaba lo delicioso que sería. A veces me preguntaba cómo algo tan simple podía hacerme sentir tan feliz. La idea de salir, de disfrutar de un día en familia, me llenaba de una alegría pura. En esos momentos no había preocupación ni dudas, solo la emoción de lo que estaba por venir. Ahora aquí en el hospital la vida era diferente. Aunque el bullicio del mundo exterior seguía su curso, yo me sentía atrapado en esta habitación blanca y fría. Miré el sobre que había dejado en el suelo y sonreí al recordar la nota que decía: "No la vayas a cagar, Víctor". Era un recordatorio de que a pesar de las circunstancias, la vida seguía y las palabras de alguien cercano podía tener un impacto profundo. Volví a mirar por la ventana, observando cómo el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de colores vibrantes. En ese instante me sentí conectado con el niño que había sido, lleno de sueños y risas. Sabía que aunque el camino por delante podría ser complicado, siempre había destellos de esos momentos felices que me acompañarían. En mi mente, la imagen de aquel restaurante y el faro a lo lejos se entrelazaban con mi realidad actual. La vida podía ser incierta, pero esas memorias eran un recordatorio de que, incluso en los días más oscuros, siempre había un brillo que valía la pena recordar. Hoy, un día soleado, uno de esos días que parece estar lleno de promesas, estaba sentado en la alfombra de mi habitación, rodeado de mis juguetes favoritos. Mientras miraba por la ventana, la luz dorada del sol entraba a raudales, iluminando cada rincón de mi pequeño mundo. Desde mi ventana podía escuchar el bullicio del parque cercano, las risas de otros niños jugaban entre sí y el sonido de los perros
ladrando se mezclaban con los gritos de alegría que llegaban a mis oídos. Mis padres estaban en la cocina, preparándose para llevarme a desayunar a un restaurante, y el aroma tentador de algo delicioso llenaba el aire. Sin embargo, entre toda esa alegría había algo que me inquietaba. Mientras mis padres se movían por la casa, noté las sombras que se parecían deslizarse por las paredes. Eran sutiles, casi como un susurro, pero ahí estaban, observándome. A veces parecía estar justo detrás de mis padres, como si quisieran acercarse a mí. Me quedé quieto, con los ojos bien abiertos, intentando entender lo que veía. Con la inocencia de un niño de 2 años, extendí mis manos hacia las sombras como si pudiera tocarlas. No sentía miedo, solo curiosidad. ¿Quiénes eran? ¿Por qué me miraban? Hacía señales con mis pequeñas manos, deseando que esas entidades se acercaran, que jugaran conmigo, pero ellas se mantenían al margen, observando en silencio. Mis padres seguían charlando, ajenos a lo que sucedía a mi alrededor. Ellos no veían las sombras que yo veía. En un rincón de mi mente me preguntaba si eso significaba que ellos solo podían verme a mí tampoco. La idea me hacía sentir un poco solo, como si estuviera atrapado en un mundo entre dos realidades. Finalmente mis padres me llamaron, rompiendo el hechizo de mi observación. Con su voz alegre me invitaron a prepararme para salir. Miré una vez hacia las sombras que parecían desvanecerse lentamente, como si supieran que su tiempo en mi mundo estaba por terminar. Mientras me vestía, la emoción del desayuno se mezclaba con la extraña sensación de ser observado. Me preguntaba si alguna vez podía entender de todo lo que había visto, pero ahora solo podía seguir a mis padres, dejar atrás las sombras y unirme a la aventura de ese día soleado. Mi madre me levantó con suavidad y me bajó a la sala. Al llegar ahí, mis padres se movían de un lado a otro, subiendo y bajando las escaleras, preparándose para salir mientras los observaba. Noté que figuras extrañas parecían en la casa, subían y entraban en la cocina, se deslizaban por el pasillo y se desvanecían casi en el instante. Eran como sombras fugaces, y me quedé ahí quieto, preguntándome qué eran esas cosas que yo solo podía ver. ¿Qué son?, pregunté en silencio, sintiéndome una mezcla de curiosidad y confusión. Las figuras parecían observarme también, pero no podía entender su propósito. Mi madre me tomó de la mano y me levantó de nuevo, llevándome hacia la puerta. Salimos al exterior y el aire fresco me golpeó la cara, llenándome de una sensación de libertad. Mis padres me ayudaron a subir al asiento trasero del auto, mientras me sentaba y miraba por la ventana. Mientras mis padres comenzaban a maniobrar el auto hacia atrás, noté un vehículo que estaba estacionado a pocos metros de nuestra casa. Era un auto de color oscuro. No podía evitar sentir que había algo inusual en su presencia. Mis padres no parecían darse cuenta, concentrados en su propia conversación sobre el desayuno que estábamos a punto de disfrutar. Con cada movimiento del auto, mi mirada se centraba en el automóvil estacionado. La curiosidad me invadía. ¿Quién estaba dentro? ¿Por qué estaban allí? Mientras mis padres hablaban y reían, yo intentaba absorber todo lo que sucedía a mi alrededor. Las sombras en la casa se desvanecían en mi mente, pero la inquietud del auto oscuro permanecía. Era como si el mundo estuviera lleno de cosas que solo yo podía sentir en mi corta vida. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Finalmente mis padres dieron la vuelta y comenzaron a avanzar por la calle. Miré por la ventana una vez más buscando el auto que había visto, pero ya no estaba. Solo quedaba el camino que se extendía ante nosotros, lleno de nuevas aventuras, mientras me preguntaba si algún día entendería todas las cosas que se ocultaban a la vista de los demás. Me volteé para ver a mis padres y noté que no había preocupación en sus rostros. Eso me tranquilizó un poco. Con un suspiro me acomodé en el asiento y saqué mi peluche de conejo favorito, acariciando su suave pelaje mientras comenzaba a jugar con él. Mis padres encendieron la radio y justo antes lograron sintonizar a una estación. Comenzó a emitir una estática. Los ruidos extraños llenaron el auto y sentí intrigado al escuchar fragmentos de diálogos que parecían pertenecer a otra época. Se escuchaban palabras sobre piratas, batallas y gritos de auxilio.
Mi imaginación voló lejos mientras me preguntaba de dónde venían esos sonidos. Eran como si el tiempo se hubiera mezclado, trayendo ecos de historias antiguas que nunca había visto. Finalmente, después de un rato, una melodía suave comenzó a salir de la radio y dejé llevar por el ritmo. Me encantaba cómo la música podía transformar el ambiente, llenando el auto de una calidez que hacía que el viaje se sintiera más ligero. Después de varias horas de camino, llegamos al restaurante. Mis padres me ayudaron a bajar del auto y dar a mis primeros pasos en el suelo. El bullicio del lugar me envolvió, el sonido de la gente conversando y el clic de los cubiertos resonando en mis oídos, creando una atmósfera vibrante que me emocionaba. Nos sentamos en una mesa cercana a la ventana, el lugar favorito de mi padre. Desde ahí podía ver el faro a lo lejos, destacándose contra el cielo. Mientras miraba por la ventana, el aroma de la comida recién preparada me hizo pensar que lo que estaría a punto de comer. Los rostros de las personas que pasaban por las calles eran un espectáculo en mis mismos. Había familias y grupos de amigos y parejas, todos disfrutando de su día. Me pregunté si alguna de esas personas también veía sombras o escuchaba ecos del pasado, como yo, pero ahora estaba aquí en este lugar lleno de vida y eso era lo que realmente importaba. Mis padres hablaban entre ellos y yo con mi conejo en el regazo. Sentí un poco más conectado con el mundo que me rodeaba, aunque en el fondo había más preguntas flotando en mi mente. En eso, una linda camarera se acercó a nosotros, nuestra mesa con una sonrisa amable. Nos dio la bienvenida y comenzó a tomar nuestra orden. Mis padres pidieron algo, pero yo solo podía pensar en lo que quería. Unos hotcakes en forma de animal, como con ojos grandes y llenos de emoción. Le pregunté a la camarera si había de forma de conejo, y ella sonrió y me aseguró que sí, que eso era exactamente lo que había pedido para mí. Mientras ella se alejaba para llevar nuestra orden, sentí que mi estómago comenzaba a rugir de anticipación. No sabía que había elegido a mis padres, pero estaba seguro de que mis hotcakes serían lo mejor de todos. Unos minutos después, la camarera regresó con un plato humeante. Cuando vi los hotcakes en forma de conejo, mi sonrisa se amplió. Se veían tan adorables que me dio pena comerlos, pero el olor a delicioso me convenció rápidamente. Mientras disfrutaba de mis hotcakes, noté que mis padres miraban la televisión con atención. La imagen de una casa en llamas llenaba la pantalla y mi corazón se aceleró al escuchar que se trataba de nuestra casa. Varios vehículos de emergencia pasaban rápidamente por el frente del restaurante y la alarma de su rostro me hizo sentir un nudo en el estómago. Mis padres se levantaron de sus asientos alarmados y se acercaron a la televisión. La camarera, al ver su reacción, se quedó un momento en la mesa preocupada. Yo, en mi inocencia, seguía disfrutando de mis hotcakes ajenos a la gravedad de la situación. Mientras tomaba un bocado, no podía evitar sentir que el mundo a mi alrededor se había detenido. La mezcla de absorber dulces y la textura suave de los hotcakes llenaba mi boca, pero también había una inquietud en el aire que no podía ignorar. Miré a mis padres, que ahora parecían muy serios, y me pregunté qué significaba todo eso. Aunque disfrutaba de la comida, una parte de mí quería entender por qué estaban tan preocupados. Era un día que habían comenzado con tanta alegría y de repente todo parecía cambiar. Pero mientras saboreaba cada bocado, traté de aferrarme a ese momento, esperando que todo se aclarara pronto. Mis padres me levantaron de la mesa y rápidamente pagaron la cuenta. Sentí el apuro de sus movimientos mientras nos subíamos al auto. Esta vez mi padre manejó lo más rápido posible y el sonido del motor rugiendo llenó el aire. Cuando llegamos a nuestra casa, mi corazón se hundió al ver las llamas devorando el lugar de donde había crecido. Los bomberos estaban trabajando intensamente, lanzando chorros de agua sobre la estructura en llamas. Era una escena surrealista, como algo sacado de una película. No podía evitar sentirme un pequeño impotente. Mientras observaba, una parte de mí comenzó a preguntarme si los hombres del auto oscuro tenían algo que ver con esto, pero no podía formular esas preguntas en voz alta. Mis padres estaban visiblemente preocupados. Sus rostros reflejaban una mezcla de angustia y de alivio. Al menos no parecía que nadie hubiera resultado herido. Mis padres me abrazaron con fuerza mientras mirábamos las llamas. «Estamos bien, Víctor», dijo con una voz tranquila.
aunque sus ojos mostraban un brillo de preocupación. Desde mi lugar en el auto vi cómo los bomberos continuaban trabajando, y aunque el fuego era aterrador, el bullicio de la escena me mantenía cautivado. Los gritos de la gente y las sirenas de las ambulancias, todo parecía un caos, pero en medio de eso, algo en mí sentía seguro, como si estuviera protegido del amor de mis padres. Mientras mis padres trataban de encontrar un lugar donde estacionar, yo seguía mirando la casa, preguntándome cuánto tardaría en volver a ser un hogar, cómo se sentiría volver a entrar. Finalmente logramos estacionar y mis padres se apresuraron a salir del auto. Yo lo seguí con mi conejo en brazos, sintiendo que me necesitaba aferrarme a algo familiar en medio de la confusión. Los bomberos seguían luchando contra el fuego, y aunque no entendía de todo lo que estaba sucediendo, sabía que estaba en un lugar donde debía estar, jun- junto a mis padres. Mientras nos acercábamos, vi a un bombero que se detuvo un momento para mirarnos. Su expresión era seria, pero había un destello de comprensión en su mirada. En ese instante sentí que aunque el fuego estaba consumiendo nuestro hogar, aún había algo más grande que nos unía, algo que nos protegía en ese momento difícil.